Nacional de Antropología e Historia se complace de presentar, en el marco del segundo coloquio de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica, la mesa de guerra y sociedad. Generalmente, el término de guerra es considerado como una fórmula para la realización de la política cuando la conducta pacífica es imposible. A su vez, es entendida como un rasgo cultural, no es algo que exista por sí misma y que la humanidad esté atada, se encuentra condicionada por las características de las sociedades a las que pertenece. Manuel Germán Algarazú es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Autónoma de México, así como investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Distrito Federal. Se especializa en el estudio y análisis de códices y documentos del área mixteca, tanto de la época prehispánica como de la época colonial. Tiene mención honorífica en el Premio Alfonso Caso y Javier Clavijero del 2004 de Lina. A continuación, el doctor Manuel Germán Algarazú nos presentará la ponencia magistral titulada Alianzas matrimoniales y la organización territorial en la Mixteca Alta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero pedir una disculpa por el retraso en el inicio de la conferencia y también pues agradecer muchísimo al comité organizador del segundo coloquio de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica. Y desde luego pues la intención de este trabajo que les vengo a presentar pues es hablar un poco acerca de la situación de la Mixteca, en el sentido de que afortunadamente para esta región pues poseemos un grupo documental muy importante. Seguramente ustedes conocen, seguramente los han analizado, estudiado o los han visto en clase, pero los códices mixtecos constituyen el único corpus de manuscritos prehispánicos, es decir, elaborados por los propios pueblos mixtecos antes de la llegada de los españoles, en los cuales se registran con mucho detenimiento, con detalle, pues la mayoría o la mayor parte, por lo menos de lo que tenemos documentado, de la historia de diferentes pueblos, lugares, señoríos, que de alguna manera tuvieron una preponderancia fundamental para la región de la Mixteca Alta. También de la Mixteca Baja y de la Mixteca de la Costa provienen documentos también muy importantes, pero este corpus documental que está conformado por aproximadamente 6 códices de indudable procedencia prehispánica, pues constituye el registro más importante que tenemos sobre la historia prehispánica vista por los propios pueblos antes de la conquista, cosa que, digamos, otras regiones mesoamericanas pues padecen, digamos, muchas regiones como el centro de México que se tienen que sujetar a las cuentas fundamentalmente elaboradas por frailes o por conquistadores, en los cuales pues han tamizado mucho de la información originaria, pero en el caso de la Mixteca podemos decir que es una historia que fue elaborada por ellos mismos, de manera que esa es una diferencia fundamental. Aparte, obviamente, para la región maya existen los estelas, dinteles, tableros, fundamentalmente textos jeroglíficos. Entonces serían básicamente los dos únicos tipos de registro que tenemos entonces elaborados por los propios pueblos para su historia. Y desde luego la historia mixteca es vasta, porque muchos de estos documentos, muchos de estos códices, pues están fundamentalmente arrancando su historia en tiempos míticos. Es un aspecto importante que los códices también están señalando. Narran la fundación de los pueblos, narran el momento entonces en que las primeras dinastías son fundadas. Obviamente hay un origen divino en muchos de estos textos que de alguna manera también habla acerca de las deidades, habla acerca de periodos de conflictos, de guerras, y desde luego hay periodos en los cuales a lo largo de la historia las alianzas matrimoniales pues conforman un muy importante método en el cual fundamentalmente las relaciones políticas y sociales de los pueblos no constantemente eran en momentos de conflicto. Entonces esos periodos de conflictos, de guerras, están bien documentados en los códices. Desafortunadamente aún es un proceso que estamos trabajando. Bien conocemos nosotros pues la labor titánica que realizó Alfonso Caso en los distintos textos o publicaciones que realizó sobre estos códices facsimilares,
o en la obra póstuma que fue recopilada posteriormente por Ignacio Bernal, que se conoce como Reyes y Reinos de la Mixteca. Pero este texto pues ya ha sufrido, desde luego, pues los avatares del tiempo. Un texto que ya tiene más de 40 años y desde luego ya las investigaciones, los estudios que actualmente nosotros estamos conduciendo y realizando, pues nos indican otras vías y nos dan otras explicaciones, digamos, diferentes a las que Caso propuso, de tal manera que actualmente podemos considerar que tenemos un avance importante en el estudio de los códices. Bueno, desde luego no es de todo ajeno a ustedes. Bueno, en el mapa no se ve muy bien que digamos donde se conforman fundamentalmente los más importantes pueblos y señoríos que están ubicados aquí en la Mixteca Alta. Este es el esquema de la Mixteca Baja y esta es la costa. Saben ustedes indudablemente que la parte occidental del estado de Oaxaca, altamente montañosa, es donde ubicamos fundamentalmente el escenario en donde los códices están describiendo sus historias. Aquí tenemos, por ejemplo, el señorío de Tututepec, que algunas fuentes, sobre todo coloniales, la nombran o la llegan a calificar como un imperio que básicamente sujetaba o tenía como dominio una franja costera prácticamente desde el sur del estado de Guerrero hacia todo el estado de Oaxaca de hoy, hasta Soconusco, digamos, de algunas fuentes la llegan a nombrar así. O los pequeños señoríos fundamentalmente asentados en las partes altas, montañosas, que solamente en algunos periodos pudieron haber sido parcialmente unificados. Y estoy diciendo que fueron algunos periodos realmente muy cortos, como seguramente ustedes conocen en el caso del periodo de Ocho Venado, Carro de Jaguar. Pero la mayoría del tiempo muchos de estos señoríos permanecían autónomos, permanecían con sus propios gobernantes, desde luego independientes, muchos de ellos a través únicamente de las alianzas y de los fuertes lazos genealógicos eran los que mantenían una red importante a lo largo de todo el territorio que hoy consideramos plenamente como la Mixteca. Desde luego también, como les comento, no es ajeno a la mayoría de ustedes la característica montañosa que digamos es lo que más nos acerca a conocer un poquito más sobre la Mixteca. Estamos aquí viendo una interesante digamos sierra que divide a dos valles muy importantes que mantuvieron estrechas conexiones, por un lado Jaltepec y por el otro lado Tilantobo. Esta es una fotografía de la actual comunidad de Santiago Tilantobo. Es uno de los centros, digamos, políticos y sobre todo religiosos más importantes para la época prehispánica, y en la cual los códices van a tener pues muy particular consideraciones de este lugar. De hecho, muchos de los códices, pienso yo, pudieron haber sido elaborados en este lugar. Actualmente Tilantobo pues forma un municipio. Digamos, lo interesante del lugar, por ejemplo, es que presenta un patrón de distribución completamente disperso. Aquí prácticamente, o mejor dicho, no existe de ninguna manera el esfuerzo o no hubo la intención de someter la comunidad a un patrón reticular, que es fundamentalmente, digamos, una característica de las comunidades contemporáneas del centro de México y también de otros estados, desde luego, de la República. Pero es interesante cómo Tilantobo mantiene un patrón que seguramente fue muy similar al de la época prehispánica. Incluso la iglesia se encuentra, desde luego, como ocurre en muchos casos, arriba, digamos, del gran centro ceremonial de Tilantobo. El centro ceremonial se componía fundamentalmente del palacio de los señores, de los gobernantes y también del templo. Estructura piramidal muy grande que hasta la fecha no ha sido liberada, solamente podemos medir aproximadamente cuál pudo haber sido toda su extensión, y desde luego pues a lo largo de las faldas de este cerro estaban ubicadas diferentes, sobre todo terrazas con casas asociadas de alguna manera a la familia principal. Entonces solamente es una pequeña muestra, digamos, del posclásico de Tilantobo. Y desde luego el periodo de ocupación de Tilantobo fue muy antiguo, porque desde preclásico, desde formativo, tenemos el famoso Montenegro, que se encuentran, digamos, los restos en la cima de este cerro. Y recuerden ustedes que Montenegro pues tuvo un papel importante, sobre todo también para la época de Monte Albán, en los valles centrales.
Este es el valle de Yanhuitlán, donde se encuentra el famoso convento, que actualmente ha sido ya restaurado, y pues también vemos un poquito la distribución actual de la comunidad, del municipio. Este sí de alguna manera ofrece un poquito más la traza que nos tienen acostumbrados, sobre todo ya en los periodos novohispanos, los pueblos. Pero lo interesante de Yanhuitlán es que la mayoría de los asentamientos prehispánicos pues fueron condensados o estuvieron emplazados en las cimas de estos pequeños cerros o estribaciones que están alrededor del valle. Sí hubo asentamientos en el valle, sí hubo asentamientos prehispánicos, pero los más importantes los hemos localizado sobre todo en las secciones norte y noreste de este valle, donde se conforman bastantes montañas. Entonces el señorío de Yanhuitlán también como otro de los característicos de este periodo. Bueno, este es un ejemplo del Códice Bodley. Desde luego no será posible que hagamos un análisis detallado de cada uno de los documentos. 6 son los códices que fundamentalmente han sido ya bien reconocidos de etapa prehispánica. Tienen los nombres debido a los pueblos, de los pueblos, donde actualmente los tienen, como los de la Biblioteca Bodleiana, esos pueblerinos que están en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, bueno, pues tienen en sus colecciones este códice. Y ese es particularmente interesante porque es el que mayor información tiene sobre los diferentes señoríos de la época prehispánica. Tiene fundamentalmente un arranque que podemos considerar entre mítico e histórico. Ya las primeras fechas que podemos considerar históricas son del 940 después de Cristo, y del 940 después de Cristo hay una historia lineal que termina hasta 1519, que es la fecha que suponemos se termina de pintar este manuscrito. Es como la gran enciclopedia, digamos, de la Mixteca, que es este Códice Bodley, con muchos señoríos. La historia de Tilantongo a detalle, por ejemplo. Esta es la forma como podemos identificar plenamente a este importante señorío. Aquí tenemos algunos de sus principales señores y sus matrimonios, y las alianzas que establecía Tilantongo con pueblos que, eso sí les tengo que confesar, la mayoría de estos lugares todavía no están plenamente identificados. O sea, todavía de lo cerca de, bueno, nada más de contar los puros topónimos del Bodley, del Villabonenses y del Colombino, pues estamos hablando cerca de 300 diferentes topónimos, grifos de lugar, que pues obviamente no tenemos identificados ni siquiera una décima parte. O sea, realmente son muy pocos los que con plena seguridad lo hemos logrado. Entonces estamos trabajando en eso, forma parte de nuestros proyectos actuales. Hemos tenido suerte en encontrar nuevos sitios, pero al momento de ofrecer una identificación precisa con muchos de los grifos que tenemos aquí, es donde se nos escapa de repente. Todavía no se dejan los códices del todo, que los podamos nosotros sujetar y tener mucho más seguridad con respecto a dónde se encontraban la mayoría de estos pueblos. Por ejemplo, ya tengo identificado, ya lo he propuesto en un artículo, que este puede ser Tepozcolula, el otro, digamos, importante sitio que también fue la cabecera, no solamente de la alcaldía mayor, digamos, administrativa del gobierno español, sino que también, obviamente, conformó una cabecera de doctrina, en la cual se conformaba por los más importantes frailes, sobre todo la orden dominica, que desde ahí se repartían y comenzaban la evangelización. Entonces, de tal manera, algunos de estos pueblos son los que hemos podido ir poco a poco identificando. Pero es interesante que en la Mixteca no solamente tenemos códices, sino que también hay muchísimos de estos elementos, estos bajorrelieves. Este es un bajorrelieve que obviamente viene a colación un poquito con lo que es el tema de esta serie de conferencias. Aquí tenemos la representación de un guerrero mixteco. Este interesante, digamos, bajorrelieve, no sabemos exactamente de dónde proviene. Es muy probable que haya sido rescatado, seguramente donde actualmente se encuentra el convento, o quizá lo que ahí conocemos como la casa del cacique. Actualmente este bajorrelieve está ubicado, o está, mejor dicho, pegado, fue colocado en este pozo, y es el acueducto, el antiguo acueducto que surtía de agua al gran convento dominico de Yanhuitlán, y en uno de estos pozos fue colocado justamente en esta pared, es donde podemos encontrar este relieve. Y no hay dificultad, ¿verdad?, para identificar al personaje. Podemos ver aquí el rostro, aparentemente con ciertas características femeninas. Tiene en la parte de arriba un
tipo tocado, tal vez como una especie de ave. Obviamente él está llevando aquí posiblemente sus dardos. Aquí tiene un escudo, algunas insignias tal vez propiamente de su rango hayan estado adornando un poquito más el relieve del guerrero, pero está muy erosionado desafortunadamente todo el relieve para poder identificar con precisión más estos elementos. O el nombre, por ejemplo, aquí sí es muy difícil identificar algún glifo, pero es interesante que es muy probable que este haya sido rescatado, desde luego, de los asentamientos del posclásico de Yahuitlán. En Tilantongo, por ejemplo, también es factible reconocer o se observan, digamos, a primera vista muchos otros elementos también arqueológicos que desde luego son piedras de reuso. Tampoco he podido documentar exactamente de dónde proviene este tablero. Yo sospecho que debió formar parte también quizá de algunos paramentos que decoraban quizá el palacio del señor de Tilantongo. Aquí a grandes rasgos podemos ver un glifo, un topónimo. Aquí podemos ver un poquito la forma, la conformación que tiene típica del cerro. Está partido el cerro, aquí está muy erosionada la piedra desafortunadamente, y vemos un personaje, ¿no?, que se encuentra sentado justamente en el interior del cerro. O también de las muy escasas, sobre todo, digamos, básicamente nulas excavaciones que se han hecho en Tilantongo, proviene, por ejemplo, este fotorrelieve. Aquí podemos ver también con mucho mayor claridad a este guerrero, en el cual está representado, eso sí, con bastante, digamos, pues indudable la fecha. Estas son parte de los glifos que componen el nombre del personaje. Aquí tenemos 4 numerales, sumamos el que tenemos aquí arriba 5, el nombre del señor es 5 muerte. Lo vemos también en una actitud como de procesión, como caminando. Obviamente lleva una gran rodela, un gran escudo. Aquí tenemos los dardos, justamente, que atraviesan típica conformación para representar guerra. Aquí tenemos parte de su tocado. Tenemos también un gran penacho de plumas que tiene una parte de arriba. Y seguramente había una procesión, porque aquí se ve por parte de los restos de la siguiente, digamos, que actualmente está perdida. No hay problema, lo podemos localizar actualmente en la sala de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología, y fue rescatado por Alfonso Caso en las expediciones, porque no hizo una excavación propiamente en el sitio. Me parece que hizo un pozo nada más y unas calas, y me parece que encontró precisamente en este sitio. Aquí está. Digamos, es parte de lo que sospechamos es la estructura que conforma quizá parte del templo principal de Tilantongo. Parece que Caso hizo aquí algunos pozos. También aquí vemos parte, digamos, de las calas que hizo todavía en 1932. Fíjense ustedes, llevamos para 80 años. No, ya tuvimos 80 años, ¿verdad? Y nadie ha vuelto a Tilantongo, nadie más que los que estamos en la agrohistoria, pero de arqueólogos nadie. Eso es una pena. Entonces, ahí de un lugar del interior de este gran, digamos, mogote o basamento oculto, proviene eso que Alfonso Caso nos apoya y actualmente está en el Museo de Antropología. Ven ustedes como la iglesia prácticamente entonces está adosada a la gran estructura. Y bueno, estos son parte, digamos, de los afamados códices y sus afamadas historias. Esta es una página del Códice de Nuttall que se encuentra en el Museo Británico en Londres. Esta es una fotografía del original. De alguna manera se percibe mucho mayor vivacidad de los colores. Desde luego, mucho de la composición que tenemos en el Códice Nuttall fue clasificada por algunos historiadores del arte como básicamente ejemplar. O sea, Donald Robertson, cuando escribe su famoso libro de la Escuela Metropolitana de Arte del Centro de México, pues toma como ejemplo la línea, el trazo, los colores que los pintores, por ejemplo, del Códice Nuttall dominaban, y de ahí entonces él empieza a hacer una serie de estudios comparativos, desde luego con manuscritos del Centro de México. Entonces, pues bueno, esta página está representando los aspectos geográficos. Es muy interesante porque es como si tuviéramos un pequeño mapa prehispánico del valle de Apoala. Apoala actualmente está cruzada por 2 ríos, que son los que se representan aquí. Este es el río que le da el nombre a toda la comunidad. Apoala es un nombre náhuatl, el nombre mixteco es Yutatnoco.
quiere decir el río de los linajes. Y para representar precisamente la palabra No'o, utilizan los mixtecos elementos fonéticos, como es el caso de este brazo, que está como sujetando o abarcando las plumas. Entonces este es el glifo característico para poder representar con otro tono linaje. Eso que sí querría decir linaje en un tono, digamos, alto dentro de la mixteca alta. Entonces, en este caso, este es el elemento que le va a dar el nombre a toda la comunidad. Es un valle, efectivamente, donde están los dos ríos, y es muy interesante porque estos ríos cruzan alrededor del valle. Hay efectivamente una cueva muy grande en el extremo oriente de este valle, que es lo que está representándose aquí. Son 4 sacerdotes que se dirigen precisamente a la cueva, seguramente van a hacer algunos rituales, se van a introducir a esta cueva, y justamente la cola de la gran serpiente termina en una gran cascada, que es justamente lo que podemos ver hoy cuando visiten, espero algún día, Apuala. Está un poquito lejos, ¿verdad? Desde luego van a decir, no, está muy lejos, ¿cómo llega uno? No estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya nada más a las carreteras buenas, ¿verdad? No, ya no nos gusta ir en la del sol y cosas así, ¿verdad? Pero no, también vale la pena muchas veces internarse en caminos de terracería, que obviamente tardamos 2-3 horas en llegar a un punto. Parece que no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Pero podemos encontrar maravillas como esta, ¿no? Esta enorme cascada que es justamente la de Apuala, y por eso es que sabemos sobre la importancia sagrada, desde luego, que dieron los propios mixtecos a este lugar. Es interesante que en estas etapas primordiales, es decir, cuando el mundo se forma, cuando los dioses intervienen en la creación del mundo mixteco, pues tienen un arranque, tienen un inicio de dinastías con muchos problemas. Eso es común, digamos, a muchas otras historias, y sobre todo es muy común a lo que encontramos en otros textos. Lo tenemos, por ejemplo, en la historia de los mexicanos por sus pinturas, lo tenemos en el Popol Vuh, lo tenemos en una gran cantidad de textos donde hay conflictos en esas etapas primordiales. Y parece ser que la mixteca no fue la excepción. Aquí se está representando de manera muy interesante una guerra que está sucediendo en una fecha que, bueno, no es muy factible ofrecer, digamos, en una correlación precisa. Hay algunos autores que se han atrevido a decir que están hablando del 800 después de Cristo, más o menos. Yo no me atrevería tanto, porque estamos en estas épocas precisamente todavía en las cuales los aspectos recién salidos, digamos, de la creación están de la mano con la fundación de los primeros pueblos. Obviamente, dentro del pensamiento, vamos a decir así, histórico de la mixteca, esto es historia, ¿no? Eso es indudable. Por eso es que ponen fechas, por eso es que ponen los periodos en los cuales sucedieron estas guerras. O sea, para ellos indudablemente esto sucedió, ¿verdad? Y la forma en cómo los mixtecos ven precisamente estas guerras es enfrentando a dos grupos que, de acuerdo, digamos, a la representación iconográfica que tenemos de estos personajes, los podemos identificar como seres de piedra. Aparentemente son seres que habitaban en el inframundo, aparentemente son seres que no estaban muy contentos, no estuvieron de acuerdo con el surgimiento, obviamente, del tiempo, el nacimiento del sol o el establecimiento de los nuevos pueblos y linajes. Ellos no estaban muy de acuerdo, de tal manera que estos hombres de piedra, que están representados por medio de bandas de diferentes colores y texturas, digamos, iconográficamente, que nos remiten a los elementos pedregosos, son los que se enfrentan con deidades en una lucha entonces de estos hombres de piedra con dioses. Los que tenemos aquí todavía no son hombres de carne y hueso, son deidades que están precisamente defendiendo a los lugares que ellos han creado para el asentamiento del hombre, que son atacados por estos hombres de piedra. Tenemos aquí, por ejemplo, esta mujer llamada Ochommono, que es vencida en esta guerra por estos hombres. Aquí hay otra mujer guerrera, esto es muy interesante. En este caso aquí tenemos a la señora Cinco Águila, que también la vemos ataviada precisamente con su escudo, sus flechas, aquí incluso lleva lanzadardos. Aquí, por ejemplo, han capturado a este hombre de piedra, y aquí este dios llamado Siete Movimiento está precisamente extrayéndole el corazón. Y desde luego, primero fue como un ataque, digamos, una avanzada muy fuerte de los hombres de piedra, pero entran entonces los dioses al quite y obviamente empiezan a vencer a los hombres de piedra hasta que
son derrotados completamente. Aquí los vamos viendo cómo poco a poquito estos hombres son sujetos, todos los tenemos ya prisioneros, algunos entonces sacrificados, como el caso que tenemos aquí. Entonces es un conflicto muy interesante que inicia precisamente cuando se establecen, se fundan los primeros pueblos a instancias de los dioses. Las escenas precisamente de origen de los gobernantes son mostradas, por ejemplo, en esta primera página del Códice Selden. Aquí tenemos el descendimiento de dos deidades muy importantes para el mundo mixteco, el dios Uno Muerte y el dios Uno Movimiento. Uno Muerte, obviamente, como pueden ver ustedes aquí, es el Sol, y Uno Movimiento es Venus. Aparentemente son estos dos importantes cuerpos celestes los que entonces descienden del cielo, lanzan sus dardos. Uno de esos dardos se ensarta precisamente en este gran cerro. Sospecho que este cerro está representado aquí, porque este códice Selden también se encuentra en Inglaterra, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, pero fue pintado en el pueblo de Jaltepec, que es este es Jaltepec. Es muy probable que el cerro representado precisamente al inicio de esta página sea este, porque hemos también localizado muchísimos asentamientos, obviamente prehispánicos, en los alrededores de este gran cerro, y una estructura muy grande en la cima, y actualmente este es el emplazamiento de la comunidad de Jaltepec. Entonces, los propios mixtecos reconstruyen precisamente el origen de sus gobernantes por intervención divina. Vemos aquí, por ejemplo, que una vez que han lanzado el dardo, en este momento tenemos lo que Caso identificó como el cordón umbilical, es decir, el nacimiento de este señor llamado Once Agua, e inmediatamente el matrimonio con una señora llamada Siete Águila. Esta señora Siete Águila muy probablemente proviene del centro de esta montaña. Entonces son seres que podemos ver tienen un origen divino, sobrenatural. Obviamente los dioses intervienen, son como los fundadores de los pueblos, y obviamente estos fundadores van a tener un papel muy importante para el trazo, digamos, genealógico de los pueblos. Muchos de los grandes linajes, incluso de los grandes señores que aún estaban, digamos, en el poder cuando llega la conquista, pues todos ellos se hacen descendientes de estos. Inmediatamente cuando viene el proceso de legitimación arduo que le llevó a los señores, sobre todo mixtecos, ante el embate, digamos, de los encomenderos, de los corregidores, de toda la administración, obviamente colonial, pues fue muy difícil para ellos, y desde luego lo más importante que trataron de comprobar fue su legitimación a través de los linajes y de las dinastías. Por eso es que ellos inmediatamente empiezan a trazar nuevamente sus antecesores, sus ancestros, ¿no? Inmediatamente empiezan a mostrar cuáles fueron sus, digamos, fundadores de sus propios linajes. De ahí la importancia entonces de los códices, sobre todo para este periodo de la Mixteca. Entonces, posteriormente tenemos el nacimiento de la hija de estos dos señores. Viene después otro matrimonio importante, un señor llamado Cuatro Águila, cuyo origen es en un río, y ellos a su vez van a dar origen a una pareja importante, que son los que fundamentalmente se van a establecer ya como los primeros gobernantes de Jaltepec. Y ven ustedes aquí el famoso mito de los señores que nacen de los árboles. Está, digamos, bastante bien conocido seguramente por muchos de ustedes, las crónicas, sobre todo del siglo XVI, con algunos de los frailes, digamos, o de los pocos dominicos que se dedicaron a escribir historia en la Mixteca. O sea, realmente fueron muy pocos, y no es que digo como uno o dos realmente. La Mixteca desafortunadamente no tuvo, digamos, quizás tal vez eso también podríamos analizarlo, si gustan, podríamos discutirlo un poco, ¿no? Como la misión franciscana, que es la que impera en el centro de México, estaba muy interesada en conocer sobre el pasado, y desde ahí que se escribieron grandes obras, ¿no? Desde obviamente Olmos, Montoliñas, Sagún, la variedad de fuentes que todos los centromexicanos disfrutan, ¿no? Cuando encuentran sus piedras, ¿no? Ahí en el Templo Mayor, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Pero desafortunadamente para la Mixteca no tenemos esto. O sea, los dominicos no escribieron la historia general de las cosas de la Mixteca, ni tampoco escribieron, digamos, como ritos, hechicerías de los pueblos de Titilantón. No, desafortunadamente no tenemos esos textos. De ahí entonces la dificultad para poder trabajar un poquito con estos códices.
Y de estos escasísimos, digamos, frailes que dijeron, bueno, pues tienen por ahí los mixtecos, una cosa rara, y lo consigna frente a todos de los reyes. Ni siquiera es la única gramática que tenemos de la lengua mixteca del siglo XVI, frente a todos los reyes la hizo, y como cosa curiosa puso, bueno, pues vulgar opinión, fue entre los antiguos habitantes de estos pueblos, que su origen y principio de sus falsos dioses y señores había sido en Acuara, y que pues era de tradición que habían sido estos señores desgajados de unos árboles que crecen en las riberas del gran río de Acuara. Así es como lo dice Fray Antonio de los Reyes. Y bueno, sí, digamos, afortunadamente en los códices sí podemos encontrar esas referencias al nacimiento de los señores de los árboles. Por eso es que tenemos aquí justamente esta página 2, donde podemos ver justamente, aquí está el árbol, justamente también cómo se abre, cómo se parte en el centro, digamos, del tronco, así como vimos la montaña que tenía la abertura. Lo vemos también aquí en el árbol, y aquí el pequeño cordón umbilical en el cual nace este señor llamado Dos Hierba, y él va a ser, digamos, quien se casa precisamente con esta muchacha, con esta chica llamada Ocho Conejo, que ella es nieta del señor que nace del gran cerro de Jaltepec, del que vimos al principio, donde lanzaron la flecha. Esta es su nieta, y se casa entonces con el señor que nace del árbol. Entonces ven ustedes cómo estos elementos, digamos, de fundación y de origen están legitimados, desde luego, primero por instancias divinas, después obviamente hay un proceso de legitimación muy importante con parejas que también provienen de importantes, digamos, orígenes, y de esta manera entonces van construyendo, van tejiendo sobre todo el linaje principal del pueblo. Hay una historia muy interesante, muy larga, que eso sí no me va a dar tiempo de leerla completamente en esta sesión, que está reflejada en el Códice Nutal. Son varias páginas muy interesantes que hablan acerca de cómo se llega a fundar el señorío de Tilantongo. Ya vimos el de Jaltepec, ¿no?, que acabamos de leer ahorita en el CELDE. Estas son las páginas del Códice Nutal. Y es interesante cómo en los códices el discurso de los propios señores de Tilantongo va cambiando. En algunos códices que yo considero son más tempranos, como quizá Nutal o el Vindobonensis, muestran una narración, una historia bastante complicada para darle origen a Tilantongo, mientras que en códices más tardíos, como el Códice Bodley, por ejemplo, o la parte reversa del Vindobonensis, han cambiado, han hecho como que unos pequeños saltos para que la legitimación sea más directa. Entonces es interesante cómo en el Códice Nutal se narra con detalle, por ejemplo, la presencia de estos dos personajes, una señora llamada Tres Pedernal, un señor llamado Cinco Flor. Aparentemente estos dos personajes descienden de una peña celestial, aparentemente pudiera ser en Acuala. Es una conformación igualmente rocosa. Vean ustedes aquí en esta esquina de la página, vemos una banda del cielo, y de la cual entonces surgen, ven una serie de huellas de pies que nos indican que ellos bajan precisamente de esta esquina, de este rincón, y entonces ellos comienzan una peregrinación, comienzan un viaje, hasta que finalmente se establecen, finalmente ellos fundan este gran templo sagrado. Es interesante que los elementos que nosotros podemos identificar aquí como parte, digamos, de este templo, pues forman parte de este complejo también iconográfico religioso muy importante que es mesoamericano. ¿Podrían ustedes identificar de quién se trata? A ver, ustedes, no sé si han tenido alguna clase de iconografía, han podido ustedes a lo mejor ver algo acerca de cómo podemos identificar algunas deidades. ¿Qué tenemos aquí en principio? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Una serpiente. Una serpiente, muy bien, una serpiente. Vemos que la serpiente está mostrada como si se enroscara, ¿verdad?, en la techumbre de este templo. Aquí vemos algunas de sus características, digamos, muy importantes para poderlo dibujar. Vamos a decir así que tenemos aquí la escalera, aquí está el arranque, aquí tenemos la alfarda, aquí tenemos los basamentos. Esos son tableros que de alguna manera decoraban, yo creo que los cuerpos del basamento principal, piramidal. Aquí tenemos propiamente la entrada del templo, aquí propiamente podríamos ver el dintel, aquí está la jamba, obviamente aquí está el vado, o sea, la entrada, y aquí está la techumbre, también con elementos decorativos, ¿no? En este caso tenemos una serie de almenas. Y es interesante porque vemos una especie de techumbre cónica, y ahí es donde está la serpiente entrelazada. Es una serpiente, efectivamente, y aquí tiene como unos pequeños ganchos. ¿Qué serán?
¿Qué serán estas pequeñas cosas que le están saliendo en el dorso? Como almenas. No, almenas no. Las almenas son como de este tipo, mira, más o menos así. Ve que son especies como de pequeños ganchos que salen, digamos, en el dorso de la serpiente. ¿Qué podrá ser? No, si fuera fuego sería rojo, buena observación, o si fuera agua sería azul. En este caso están como pintadas de un color verdoso. Plumas, exactamente, son plumas. Entonces, ¿quién viene siendo? Nuestro buen amigo, ¿verdad? Nuestro buen amigo y conocido Quetzalcóatl. Es interesante entonces cómo en esas historias primigenias los que hacen los señores de Tilantobo es incorporar rápidamente dentro de su religión, de sus elementos fundacionales, el culto a Quetzalcóatl. Y la variante, digamos, que ofrecen un poquito los mixtecos es que ellos le van a llamar por su día en que nació, es decir, el día 9 viento. Para la mixteca no va a llevar el nombre típico de Seaca y todos esos nombres que ustedes seguramente conocen, ¿no? Para el centro de México. Para la mixteca va a ser 9 viento, es un nombre diferente. Y aparte, para la mixteca 9 viento van a ser de un plan pedernal. De tal manera que lo que tenemos aquí representado como culto principal del gran templo es el bulto sagrado de Quetzalcóatl. Y en este caso el bulto sagrado está representado por este objeto redondo. Recuerden ustedes que los bultos sagrados son estas mantas, que son bien conocidas, ¿verdad? Por los mexicas, ¿no? Que las traían cuando venían de Aztlán y todo ese rollo, ¿verdad? Recuerden ustedes que traían entonces a espaldas, cargando estos bultos que son mantas, muchas veces de diferentes colores, en este caso aquí son blancas, que están envolviendo o resguardan, o obviamente tienen bien en su interior una reliquia o algún elemento asociado a la deidad. En este caso, presumo yo interpreto aquí que el contenido de este bulto sagrado es directamente pedernal del que nació Quetzalcóatl. Entonces, eso es, digamos, el contenido del bulto. Sabemos de algunas fuentes, por ejemplo, que los bultos tenían muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los que traíamos Huitzilopochtli, algunas fuentes, como el historia del castillo, eran los huesos, ¿no? Los que estaban envueltos en estas mantas. Pero aquí, para la mixteca, están directamente relacionados con Quetzalcóatl. Y esta intervención, obviamente, de Quetzalcóatl fue muy importante en esta etapa primordial de la historia que narra Nenutal. Desde luego, ellos tratan también de mencionar o demostrar estos matrimonios que forman, digamos, una unidad indivisible. O sea, prácticamente el matrimonio y las alianzas que están estableciendo entre los señores forman prácticamente una unidad invisible, fundamental para el origen de los pueblos, de las comunidades. En este caso, estos señores están aquí dentro de este templo. Está la señora Tres Pedernal, su esposo, ya propiamente llamado Once Viento. Aquí de manera interesante muestran el baño ritual de los dos personajes. A un lado se encuentra el culto sagrado de Quetzalcóatl, así como que supervisando, ¿verdad? Que realmente se estén casando, ¿verdad? Que no vaya a ser que no, y que no se pueda de alguna forma cerrar bien la alianza. Y es interesante la representación de esta gran montaña, si ustedes alcanzan a ver un poco, es un gran escenario que están todos efectuándose posiblemente en alguna de las estructuras o templos de una gran montaña. Aquí una característica interesante es que vemos como la conformación de una gran roca, de una gran peña, en la cual digamos, forma parte del nombre de este gran lugar. Yo pienso que se ha asociado obviamente a Tilantobo, y por eso sí sospecho que esta montaña, la montaña de Montenegro, bien pudo haber servido entonces como el escenario principal para esta primordial. Aquí pienso yo que puede ser la configuración de estas peñas, de estas grandes rocas. Y justamente sabemos que en la cima de este lugar, en Montenegro, pues hay un periodo de ocupación muy prolongado, obviamente desde etapas desde formativo, pero también hay unas pequeñas digamos, habitaciones que se han localizado para posclásico temprano. Entonces es probable, no lo quiero decir de forma categórica, pero pienso que este es el lugar. Bueno, este es el Montenegro, digamos, de preclásico. Esto fue precisamente lo que excavó Caso en 1932 hasta 36, que fue la temporada que se excavó ahí. Esta es una cueva que también está representada en esta, no sé, le meto mucho, en esta página. Aquí.
Entonces, bueno, hay varios elementos que me podrían indicar que lo que está representado en el códice podría ser esta montaña. Y una vez que estos señores se establecen, se casan, aquí tenemos ya, digamos, bien representada la escena de Tres Pedernal con su marido, con Seliento, los que vimos en la página del Gran Escenario de la Montaña, pues sobreviene otro episodio de esta guerra contra los hombres de piedra. Parece ser que había este caos, digamos, que bueno, de alguna manera forma parte de la naturaleza de estas etapas precisamente de la Mixteca, en los cuales aparentemente ya está el mundo, ya están habitando los primeros señores, pero de repente viene la contraria. Son precisamente estos hombres de piedra que de manera interesante no se les identifica, digamos, con algún nombre. Todos estos glifos que vemos alrededor forman parte de los nombres personales de personajes, de deidades, por ejemplo, o aquí en este caso los que mueren en esta primera guerra contra los hombres de piedra son aparentemente los hijos de esta pareja. Entonces lo que nos dice el Códice Nutal, que los hijos, o digamos parte de la familia que se establece y funda Tilantongo en una primera etapa, fue destruida, fue completamente acabada por estos hombres de piedra. Y aquí tenemos precisamente los cultos mortuorios de estos personajes. Aquí sí los tenemos bien identificados: un señor llamado Tres Mono, otro señor llamado Cuatro Casa, que aquí un señor llamado Doce Lagartija, otro Doce Sopilote, que mueren entonces precisamente a raíz de esta guerra. Incluso aquí hay un pequeño pasaje en el cual el propio Nueve Viento Quetzalcóatl pues también entra en la guerra, también entonces sale a defender un poquito a su familia, a su linaje, y en este caso vean cómo tiene sujeto de los cabellos al hombre de piedra, ¿no? Como lo tiene completamente sometido. Obviamente esta guerra, este conflicto que está, digamos, afectando a diferentes partes de la Mixteca, aparentemente no solamente Tilantongo es donde se originan estas guerras, en Jaltepec también hay guerras, y seguramente en otros lugares cercanos a estos pueblos, primordialmente quizás el Valle de Nochistlán. Entonces esta guerra extendida que tiene como escenario justamente la fundación de los pueblos más importantes, pues obliga en muchos de estos casos a que tienen que estar trasladados, se tienen que mover, de tal manera que el señor Doce Viento, recuerden ustedes el que se casó con Tres Pedernal, el que vimos en la gran escena de la montaña, se tiene que ir. Vean ustedes cómo va cargando precisamente a sus espaldas el templo y el culto sagrado. Eso me parece una representación extraordinaria. Justamente aquí sobre esa montaña, el propio Nueve Viento está esperando, ¿no?, cuando lleguen estos otros guerreros que provienen del cielo. Es una guerra aparentemente de grandes magnitudes. Son esos personajes que descienden del cielo y el cual enfrentan a las deidades que los están esperando. Y cuando ocurre precisamente este hecho, se tienen que mover. Aquí vemos al propio entonces Doce Viento, cómo se mueve, cómo se tiene que trasladar, va cargando entonces el culto a Quetzalcóatl y entonces lo lleva a trasladarse a otro lugar. Aquí tenemos cómo lo reciben una pareja importante de señores, un señor Cuatro Lagartijas y una señora Uno Muerte, de tal manera que ellos son los que reciben ese culto de Quetzalcóatl y tienen que llegar a establecerse aquí. Entonces ya el lugar donde originalmente se habían ellos asentado no fructifica, no logra de alguna manera conformarse ni consolidarse como el centro de poder importante, se tienen que mover y finalmente entonces llegan a establecerse a esta otra montaña, a este otro cerro, que es donde yo pienso que actualmente está localizado el centro del Tilantongo que hoy conocemos. Aquí tenemos precisamente una pequeña elevación, un promontorio pintado de negro que da nombre precisamente al lugar, varias parejas primordiales. Yo pienso aquí que seguramente se están refiriendo a las principales familias, a los principales, digamos, señores que van a fundar cada uno una especie de pequeño, no quisiera decirlo barrio, sino subdivisiones tal vez internas de Tilantongo. Son varias familias las que se están asentando en las laderas de la montaña y desde luego en la cúspide está la más importante fundadora de este nuevo linaje. Entonces aquí tenemos nuevamente la representación de ese mismo templo. Ya no ponen la serpiente emplumada completa, pero sí ponen nuevamente el bulto y nuevamente ponen entonces al Nueve Viento, en este caso con su yelmo de pedernal, como lo vimos en páginas anteriores.
Entonces sospecho, tengo ya bastantes, digamos, documentos y algunas otras evidencias que me hacen pensar que precisamente este cerro que está aquí es este, que les mostré cuando estaba todo verde y bonito, ¿verdad? ¿Cómo se ve en dos temporadas diferentes, verdad? Esto es en secas y la otra fue en lluvias. Entonces cambia completamente el escenario cuando vamos a diferentes épocas al campo. Aquí está la montaña de Montenegro, que seguramente sirvió quizá de escenario a esos conflictos, a esas guerras, y de repente se tiene que asentar en este nuevo lugar, que es el cerro donde actualmente está el pueblo. Bueno, este es un detalle del pozo, ¿no? El pozo de agua, que actualmente se encuentra en una ladera de esta montaña, y este pozo de agua está aquí, es este, yo pienso que es este. Aquí vemos precisamente una pequeña construcción, un pequeño templo tal vez, sale bastante agua que conforma un río. Aquí nuevamente vemos a la serpiente emplumada y podría conformar tal vez este otro. De hecho el nombre se parece, porque actualmente los pobladores de Tilantón le llaman a este lugar el Endecó, el pozo de la serpiente, así es como le llaman actualmente los de Tilantón, el Endecó. No es que yo les haya llevado el códice y he dicho, miren, este debe llamarse Endecó, para que no fuercen mis datos. Porque sé que algunos hacen eso, ¿verdad? Algunos compañeros suelen hacer eso. Pero no, traté de que ellos me dijeran, digamos, solos los nombres de los lugares. Y afortunadamente sí encontré documentado con el mismo nombre del Endecó, del pozo de agua, pozo de la serpiente, en un documento de 1882, cuando Manuel Martínez Gracida estaba conformando su gran historia de la nación mixteca. Manuel Martínez Gracida fue muy importante, digamos, historiador oaxaqueño. No era de oficio historiador, desde luego. Él había estudiado Derecho como muchos grandes, digamos, historiadores de finales del siglo XX y principios del XX, ¿no? Él tenía la idea de conformar una gran historia sobre Oaxaca, de tal manera que llegó a recabar información, datos. Había, digamos, sobre todo gente que él conocía de las comunidades de los pueblos, que los mandaba precisamente a que recopilaran leyendas, datos, nombres, historia, dónde había monumentos arqueológicos. Y justamente de Tilantón en 1882 le mandaron una reseña histórica muy interesante que lo hemos podido localizar en los archivos de Manuel Martínez Gracida, y hay una leyenda muy interesante sobre el Endecó, el pozo de serpiente, lo que entonces me ata, que sí es un nombre, digamos, que ha perdurado en el tiempo para este lugar. Desafortunadamente la obra de Martínez Gracida está completamente desconocida, no publicada. Son 74 volúmenes de aproximadamente 300 hojas cada uno, con pinturas, mapas, códices, lenguas indígenas, sobre todo de Oaxaca, vocabularios de lengua zapoteca, chatina, mixteca. Bueno, toda esa obra de Martínez Gracida es un verdadero tesoro. Para aquellos que se quieren entonces o estén trabajando en Oaxaca, pues les recomiendo que se echen una visita a la colección de Manuel Martínez Gracida. Una vez que pasa este gran periodo, estas grandes guerras que están implicados dioses y hombres de piedra, pues viene ahora sí un periodo de cierta estabilidad. Más o menos ya se empiezan ahora sí a consolidar los primeros gobernantes, los primeros señores. Aquí muy rápidamente vamos a ver aquí abajito, a ver, porque creo que debí de haber subido más la imagen, pero aquí tengo algunos detalles de estas primeras familias. Ya una vez que se consolidan los primeros gobernantes, de alguna manera más o menos regular, empiezan a representar a los señores, sus hijos, las alianzas matrimoniales. Aquí con detalles sobre todo están representándose algunas familias de Tlaltongo y de Jaltepec. Hubo alianzas matrimoniales muy importantes. Si bien Tilantón y Jaltepec de alguna manera había periodos en que se enfrentaban, había conflictos, había periodos también en los cuales estos mismos señoríos se matrimoniaban entre sí o intercambiaban de alguna manera a sus hijos. Y fíjense muy bien que dije, se están intercambiando a sus hijos, no las mujeres. Fíjense que acabo de decirlo y hay muchas razones para eso, porque regularmente nosotros siempre sabemos o tenemos que el intercambio de mujeres era prácticamente como una práctica, ¿no?, de diferentes señoríos. Y eso fue un poquito, ¿no?, lo que nos dejaron las fuentes del siglo XVI, ¿no? Pero analizando bien los códices, vemos que no es el caso, sino que también intercambiaban hombres. Pues claro, eran del mismo nivel. Aquí vemos justamente a los señores de Tilantongo. Ese es un señor llamado Díez Flor y su esposa llamada Dos
serpiente son los que aparecen en la escena anterior del códice Bodley. Sí, aquí está, este es el mismo caso. Aquí está el señor Diez-Flor, aquí está su esposa, este es un códice, y los mismos aparecen. Yo soy el que le estoy aquí moviendo, ¿verdad? Perdón, voy a tratar de tener cuidado con eso. Y esta es la versión del códice Sender. Entonces, los dos señores de Tilantongo, aquí está el señor Diez-Flor y su esposa, dan un hijo. Aquí está el hombre. Aquí en la parte superior vemos a un señor llamado Diez Águila, o sea, él es el que sale de Tilantongo y se va entonces a vivir al señorío de la mujer, en este caso la señora Nueve Viento. Esta es la señora Nueve Viento, la fundadora, digamos, de esta segunda linaje de Jaltepec. Aquí están sus padres. Eso sí, los códices van a ser muy enfáticos, digamos, para ellos va a ser muy importante señalar de dónde viene cada hijo, ¿no? Cada persona, quiénes son sus padres, si es posible, quiénes son sus abuelos y de qué manera entonces se viene este enlace. De tal manera que tenemos el señor Diez Águila, llega entonces a Jaltepec y se casa con la señora Nueve Viento, y de alguna forma ellos conforman el segundo, digamos, gobierno de Jaltepec. Esta es la versión del Bodley. Aquí está nuevamente la misma escena. El señor Diez Águila de Tilantongo casándose con la señora Nueve Viento, es decir, él va precisamente al lugar de la esposa. Aquí hay como una matrilocalidad, ¿verdad? Entonces, de tal manera que aquí en los códices no tenemos estas reglas que, bueno, estamos acostumbrados un poquito, ¿verdad? En antropología, ¿no? Sistemas matrilocales, sistemas patrilocales, o dependiendo de alguna forma de cuál es la tendencia principal. En la Mixteca vemos que no ocurre eso. Hay periodos en los cuales de repente mujeres están gobernando, hombres están gobernando, hombres van a casarse al hogar de las mujeres. Obviamente también hay mujeres que se mueven hacia los hombres. Entonces vemos que hay una serie de variables muy interesantes que nos muestran que las dinámicas de los matrimonios de la época prehispánica eran muy diferentes a los que comúnmente nos tienen acostumbradas las fuentes, ¿verdad? O los antropólogos de hoy. En este caso, por ejemplo, ya estamos avanzando, no puedo detenerme, necesitaríamos muchas sesiones para ver con detenimiento la historia y los matrimonios de Tilantongo, por lo menos, o de Jaltepec. Aquí es donde termina lo que el caso denominó como la primera dinastía. Esta serie de sucesos que ocurren por el último señor llamado Dos Lluvia. No puedo detener muchísimo ahorita, lamentablemente, porque es una historia un poquito larga, del por qué Dos Lluvia no se casa, no tiene hijos, y su descendencia, digamos, no se dio. De tal manera que es un linaje que se interrumpe. Y es cuando sobreviene otro periodo, digamos, de guerras, de conflictos. Porque los tenemos bien localizados. Tenemos bien localizados estos dos grandes periodos de guerras. Los primordiales, los que hay desestabilización, sobre todo en la época que ahorita estoy mencionando. Es la época también, por ejemplo, de la señora Seismono, la famosa guerrera de Jaltepec. Aquí esta mujer que había quedado pues prácticamente como sola de toda su familia. Todos sus hermanos murieron, sus padres también mueren. Ella es la única que queda de alguna forma para poder consolidar el señorío de Jaltepec. Aquí tiene ella que casarse con un señor de otro pueblo llamado Once Viento, y posteriormente forman nuevos linajes. Entonces son periodos muy bien especificados en los códices, donde se muestra precisamente estos periodos de inestabilidad. Con eso no quiero decir que no haya habido otros motivos de conflictos. Seguramente sí, hubo otras guerras, otros conflictos, quizá a nivel más local. Quizá esos grandes conflictos que tenemos en los códices, pues obviamente están representados porque debieron de haber abarcado a muchos pueblos. Seguramente se está especificando mucho, o se pone particular énfasis en la historia de determinados pueblos. Esa quizás sea la razón por la cual la tenemos bien documentada. Desafortunadamente no tenemos códices de todos los pueblos para poder saber exactamente qué pasó, ¿no?, en otros pueblos más pequeños. Quizá las dinámicas de conflicto y de guerra en esos pueblos más pequeños, o que no están en los códices, deben de haber sido otras que no las tenemos documentadas. Pero por lo menos para la historia de los grandes señoríos sabemos o podemos identificar bien cuáles fueron esos momentos de conflictos. En los códices coloniales es muy interesante que tratan también
o buscan de alguna manera el enlace o buscan de alguna forma el matrimonio con los grandes pueblos. Tilantobo, por ejemplo, sí fue uno de los grandes pueblos que varios señoríos pequeños buscaban de alguna forma casarse o matrimoniarse. Hay códices, por ejemplo, de zonas muy lejanas. Aparentemente este códice proviene de la Mixteca Baja. Hay un debate actualmente de dónde puede provenir. Hay algunos autores que sugieren que puede ser Cuyotipeji en la Mixteca Baja, es decir, más cerca de Huapan de León. Algunos autores sí piensan que puede ser de la Alta. Yo sí me inclino a pensar que es un códice indudablemente de la Mixteca Baja. Y desde estos lugares, que son bastante lejanos del centro de Tilantobo, es decir, estos pueblos se localizan fundamentalmente hacia el sur de Puebla y la parte noroeste del estado, es decir, todo lo que conforma Acatlán, Huapan de León, en este rincón vamos a decir que del estado, pues desde ahí entonces están ellos también marcando el matrimonio con Tilantobo. Este es precisamente el glifo de Tilantobo para este códice. Este es el códice Egerton, que también se encuentra en Inglaterra. Qué raro, ¿verdad?, que muchos códices estén allá. ¿Acaso habrán tenido algo que ver estos piratas que se la pasaban pues atacando barcos españoles que iban hacia España? Bueno, no lo sabemos, pero también se encuentra allá este códice que se llama actualmente Egerton. Y en las primeras páginas también ellos tratan de buscar estos linajes y sobre todo ver cómo logran entrelazarse en un gran árbol genealógico con Tilantobo. Este es el templo precisamente del cielo. Las granjas negras no lo representan, pero hay una glosa aquí en mixteco que aclara precisamente el nombre completo de este lugar, de tal manera que podemos identificarlo con seguridad como Tilantobo. Y desde luego sabemos que el periodo, no quiero pasar porque ya estamos sobre el tiempo, la historia precisamente de Ocho Venado de Jaguar, sabemos que fue un periodo en el cual hay cierta estabilidad, digamos, trata de unificar varios pueblos. Obviamente el factor principal fue guerra, eso sí lo tenemos muy claro, bien documentado. Digamos, de todos los personajes mixtecos históricos, pues el que quizá mejor conocemos es Ocho Venado, ¿no? Precisamente yo creo que por eso, ¿no?, por el papel que desempeñó. Aquí está nuevamente Tilantobo, que es su hogar, fue donde él nació, y toda la historia que se entrelaza alrededor de este personaje en diferentes códices, donde pues como una de las temáticas que nos marcan son estas conquistas que él está haciendo en diferentes pueblos. Como les digo, muchos de estos pueblos desafortunadamente no los hemos podido identificar, es complicado, hay muchas razones para ello, que dificulta precisamente una identificación plena, pero de que existieron yo creo que sí, porque si no, no estarían aquí representadas en estas etapas. Y aquí tenemos el personaje entonces en esas constantes escenas en las cuales la conquista pudo significar en algún momento quizá el sometimiento o sujeción de diferentes lugares. Incluso a Ocho Venado, pues, según el Códice Colombino o el Códice Nutal, lo colocan como el fundador, sobre todo, del gran señorío de Tututepec, en la Mixteca de la Costa. Recuerden, fue este lugar que mencionamos al principio. Pues justamente en Tututepec, ese es el glifo que el colombino nos muestra para representar Tututepec. Tututepec es el cerro del pájaro, el cerro del ave, aunque bueno, aquí está propiamente un águila, pero aquí había un elemento que fue borrado que nos daba la lectura precisa del glifo. Y sabemos arqueológicamente que si bien Tututepec también había asentamientos desde formativo, pero se le dio un buen impulso a la zona, a la región, precisamente con la llegada de Ocho Venado, de tal manera que él trata de establecer como dos grandes centros, Tilantobo en la alta y Tututepec en la costa, de tal manera que por eso en muchos de los códices sí nos ponen enfáticamente la importancia de este personaje. Y también, ¿no?, conocemos bastantes episodios de la vida de este personaje con sacrificios importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un suceso en el cual sus propios sobrinos son los que mueren sacrificados en una guerra en la que Ocho Venado toma como prisioneros a toda la familia, precisamente de Seis Moro, de la señora de Jaltepec. Debe haber sido un conflicto bastante fuerte entre los dos señoríos. Toda su familia queda prisionera y entonces empieza a sacrificar a sus propios sobrinos, que son los que mueren aquí en la parte de arriba del códice. Es el códice de T1, este se encuentra en Viena, en el Museo de Etnografía. Este es el mismo episodio, según el Códice Nutal, el otro fue del Becker,
Aquí vemos a 8 venados sujetando a 4 vientos. Este es el hijo de 6 monos que sobrevivió. Este hijo sobrevivió. No sabemos cómo lo hizo, porque aquí ya lo tenía bien sujeto. Vean ustedes, está el pobre niño llorando. Ya era su destino morir, pero se salvó. No sabemos cómo es ahora en contra del propio 8 venado. Y los sobrinos, ¿no?, que mueren sacrificados. Una vez que termine este periodo de conflictos, obviamente, cuando el propio 8 venado muere, qué raro, ¿verdad? Cuando justamente lo sacrifican y aquí ya lo tenemos en su luto mortuorio, qué raro cuando termina precisamente con la vida de este personaje, hay nuevos periodos de estabilidad. Bueno, estas son guerras que se suscitaron en Jaltepec, en épocas más o menos similares. Pero una vez que terminan estos conflictos, en esta etapa realmente vuelven periodos, eso lo dicen los códices, donde lo que más va a preponderar son las alianzas matrimoniales. Nuevamente vemos cierta estabilidad, los señoríos de alguna forma se contraen, esto me parece interesante, deja de haber una expansión, vamos a decir así, de alianzas entre los pueblos, como que vuelven un poco hacia sí mismos, hasta que nuevamente hay periodos en los que los pueblos se vuelven a expandir. Bueno, eso es todo el episodio de Sismono, que ya no me da tiempo de explicarlo. Y nuevamente yo detecto que hacia cercana la conquista, hacia finales del siglo XV y principios del siglo XVI, nuevamente, según los códices, vuelven ciertos periodos de desestabilización. Parece que ya las alianzas del todo ya no estaban garantizando, digamos, estos largos periodos de no conflictos, o por lo menos las alianzas o los conflictos se hayan dirimido de otra manera, y vuelven nuevamente guerras. En este caso, un señor llamado Tres Mono atacando al señor Uno Mono de Jaltepec. Y también para la historia de Jaltepec va a tener mucha importancia un señor llamado Cuatro Lagartija, que este señor ya vivió, pues ya muy cercano a la conquista. Este señor fallece alrededor de 1510, ya muy poquito, digamos, muy cercana a la conquista, ¿no? Pero muestra precisamente cómo ya nuevamente vemos un periodo en los cuales los pueblos nuevamente están buscando seguramente hegemonías, seguramente están buscando la preponderancia de algunos centros, y digamos fue el escenario que particularmente encuentran los españoles cuando llegan sobre todo a la Mixteca. Por eso es que, digamos, dentro de la literatura que conocemos sobre Oaxaca, todavía se escribía, bueno, se sigue escribiendo muchas veces en muchos textos, es que la Mixteca era una, digamos, región de pura inestabilidad, de puras guerras, de puros conflictos. Pero yo me opongo un poquito a esa visión y pienso que si analizamos con detenimiento bien la historia de los códices, vemos que no es así. Que hay periodos, obviamente, de conflictos muy claros, pero también hay periodos en los cuales la negociación, las alianzas matrimoniales, todos los linajes, o adherirse o casarse con señores importantes garantizaban ciertos equilibrios entre todos los pueblos, y que no todo, digamos, eran guerras, ¿no? Entonces yo pienso que hay diferentes periodos en la historia de la Mixteca que va desde el siglo X hasta el XVI. Es bastante, ¿verdad? De tal manera que por eso es interesante que echemos un ojo también a esta zona, a esta región, y que sobre todo podamos un poquito ver qué es lo que pasa en la época prehispánica de acuerdo a sus propios documentos. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Bien, buenos días, perdón. Una pregunta y un comentario. Hablando con la maestra María Los Ángeles Ojeda, hablaba de la señora de Tilantongo, la innombrable, porque dicen que era un linaje. Yo me intereso mucho sobre las guerras mágicas, y muchas de las guerras que se han interpretado como guerras, enfrentamientos, también son guerras mágicas. Y no sé ustedes cómo hacen esa diferencia cuando era una guerra de invasión o una guerra de expansión, o cuando era realmente una guerra mágica. Por ejemplo, los señores que bajan del cielo son trombas o son fenómenos naturales por los cuales ellos tenían que desplazarse o huir, y también ellos los consideraban como guerra a los elementos. Y mi pregunta en específico es: la señora de Tilaltongo,
que supuestamente es un linaje que es la misma persona, que la gente sigue resguardando esa memoria de la señora. Es la señora Muerte, no recuerdo si es 9 muerte o 11 muerte. Bueno, no hay tal señora de Tilantongo, no hay tal señora de Tilantongo, no. En realidad, Hierba se está refiriendo al nombre de la diosa sacerdotisa llamada Nueve Hierba. Nueve Hierba es una deidad importante dentro del panteón mixteco que se reconoce como la señora de la muerte. Es, digamos, la deidad principal en la cual para la mixteca se va a centrar el culto sobre la muerte. No fue reina de Tilantongo, mucho menos, no, sino que ella fue una deidad, y aparentemente esa deidad tenía su residencia en cuevas que pueden ser localizadas en diferentes pueblos, pero no, eso es un perdón por la aclaración, pero no es así. Bueno, en este caso, los mixtecos solamente nos muestran, nos explican, digamos, estos conflictos, estas guerras desde sus propios términos, ¿verdad? Desde sus propias lecturas o su propia iconografía. Obviamente las interpretaciones que nosotros a veces tomamos pues varían muchísimo de los marcos que tenemos, ¿verdad? Pues sí, obviamente a algunos nos gustan ver guerras fratricidas o grandes asesinatos y cosas así, ¿verdad? Otros a lo mejor nos gustará ver más bien que son guerras cósmicas o guerras de los planetas o de las estrellas, ¿verdad? No podemos de alguna forma sobreinterpretar, pienso, desde el punto de vista tales datos o esas inferencias, sino que lo que necesitamos un poquito es ver qué es lo que los propios documentos nos están mostrando. Iconográficamente podemos reconocer elementos, podemos reconocer personajes, y de acuerdo a los elementos comparativos que encontramos en diferentes códices, porque tenemos varios que podemos entrecruzar, pues vemos que las versiones cambian y también son, digamos, características precisamente de la historia, ¿no? O sea, los pueblos de repente cambian sus propias versiones y posteriormente tienen otros significados. Entonces, para estas guerras, por ejemplo, lo único que podemos nosotros tratar de establecer es una línea del tiempo. Podemos identificar cuáles son precisamente las etapas que seguramente están más cercanas a la formación de la tierra, del mundo o de los dioses, que es lo que vemos en el Nuta en sus primeras páginas. Pero obviamente ya cuando avanzamos en esta línea del tiempo, sabemos que nos acercamos ya hacia el siglo XII o XIII, pues no estamos completamente seguros si efectivamente Ocho Venado tuvo una guerra cósmica. No me atrevería yo a decirlo. Es probable que si interpretamos, por ejemplo, los pasajes en los que Ocho Venado va hacia la región del Sol, va obviamente hacia la región del inframundo y obviamente sube al cielo, bueno, ahí sí es muy claro, no es muy claro cómo Ocho Venado sí está teniendo un contacto con el mundo sobrenatural, porque la iconografía, la identificación de los personajes, eso nos indica. Indudablemente Ocho Venado está hablando con el sol. Caso, por ejemplo, Alfonso Caso no creyó eso, él pensó que no, está hablando con un gobernante, con un rey llamado Uno Muerte y que tenía características solares. Puede ser, ¿no? También no podemos descartar esa interpretación. Pero luego, cuando analizamos con cuidado dónde se está moviendo Ocho Venado, vemos que se mueve arriba del cielo, se mete, digamos, al inframundo, están dentro propiamente de un mundo no natural, y eso nos lleva entonces a suponer que sí hay una intervención directamente entonces del personaje con la deidad o con entidades sobrenaturales, rayos o lo que sea. Pero yo creo que es solamente a través de la lectura específica iconográfica y desde luego tener muy claro cuáles son esos periodos históricos es donde podemos nosotros, yo creo que identificar o tratamos de separar dónde estamos en terrenos históricos y dónde están los terrenos de la cosmovisión. Muchas gracias. Bueno, ya lo conoce el lienzo de Cotepec, pero también está el mapa de Coquila, que está en el AGN, que es de 1599. En él se muestra el cerro del Jaguar, como conocen de Coquila, y se ve el tablero con brecas negras, que corresponde a lo que sería el Tilantongo. Mi pregunta va hacia... En el Códice Nuter aparece una conquista de Ocho Venado y parece ser que conquista el pueblo de Coquila, pero en el libro explicativo de Martin Jansen menciona que pudo ser una alianza matrimonial. O sea, no entiendo muy bien si
Lo que Cuquila está haciendo es pues legitimar que perteneció a Tilantongo, pero por vía matrimonial, por vía de conquista, es lo que no entiendo ahí. Sí, con este glifo del jaguar, del lugar del jaguar, pues hay discusión, hay debate, porque hay muchos lugares que aparentemente llevan este mismo nombre, esos mismos elementos. Si fuera el Cuquila que está en la Mixtecalca, pues donde conoces bien, ahí donde está el vecino Cotepec, pues parece ser lo que ahí se menciona es como una alianza matrimonial. Ahí probablemente Chuvenado sí se está trayendo a una hija de este lugar, de este señorío, y conformaría como su sexta esposa. O sea, de las 6 que tuvo, esa sería la última. Y entonces ahí es más el aspecto, sobre todo de alianza, la que le está viendo. Pero como hay otras páginas donde efectivamente también hay cerros de jaguares y lugares de jaguares que están siendo conquistados, no sabemos exactamente si se refiere a este mismo sitio, porque el nombre o el topónimo Cerro de la Serpiente, Cerro del Jaguar, Cerro de Quetzal, son toponimias muy productivas que encontramos prácticamente en todos los lugares de la Mixteca y bueno, incluso en el centro de México y más allá. Por eso es la dificultad de poder saber con precisión a qué lugar se están refiriendo. Entonces, por el contexto que estamos viendo en esas páginas, yo me inclino a pensar que la guerra de ese jaguar no es Cuquila, debe ser otro lugar, porque más o menos la línea geográfica me apunta hacia otra dirección. Y cuando se casa entonces con esta chica que proviene de Cerro del Jaguar o del lugar del Jaguar, puede ser que sea este otro que a lo mejor tú dices, ¿no? Pero eso es un problema que también tenemos en los códices, que nos faltan, digamos, más herramientas para poder identificarlos.